En 1969, dos países de Centroamérica protagonizaron uno de los conflictos más extraños de la historia moderna. Una guerra que pasó a ser conocida como la Guerra del Fútbol. Pero, aunque el fútbol fue el detonante que encendió la chispa, las causas reales eran mucho más profundas. Hoy vamos a conocer qué ocurrió entre El Salvador y Honduras, por qué llegaron a enfrentarse y cuáles fueron las consecuencias de un conflicto que duró apenas unos días, pero dejó miles de víctimas. Para entender esta historia debemos viajar a la década de 1960. En aquel tiempo, El Salvador tenía una población muy grande para el tamaño de su territorio. Muchas familias salvadoreñas buscaban mejores oportunidades y cruzaban la frontera hacia Honduras, un país más extenso y con menor densidad de población. Durante años, cientos de miles de salvadoreños se establecieron allí, trabajando principalmente en la agricultura. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse. Muchos hondureños consideraban que los inmigrantes estaban ocupando tierras que pertenecían a ciudadanos locales. Al mismo tiempo, Honduras atravesaba problemas económicos y sociales. La tensión entre ambos pueblos fue creciendo poco a poco, alimentada por conflictos sobre la propiedad de la tierra, la migración y las diferencias políticas. En medio de este ambiente tenso, ocurrió algo que aumentó aún más el conflicto. En 1969, las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras debían enfrentarse en una serie de partidos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 1970. El primer encuentro se jugó en Honduras. La rivalidad era enorme y los aficionados vivieron el partido con gran intensidad. Honduras ganó ese primer encuentro por 1-0. Días después se disputó el partido de vuelta en El Salvador. Esta vez los salvadoreños ganaron por 3-0. La tensión entre ambos países ya era tan alta que los encuentros de fútbol se transformaron en símbolos de orgullo nacional. Los medios de comunicación de ambos lados contribuyeron a aumentar el nacionalismo y el resentimiento. Como cada selección había ganado un partido, fue necesario jugar un tercer encuentro de desempate en la Ciudad de México. El Salvador ganó el partido y obtuvo la clasificación. Pero lejos de calmar los ánimos, la situación empeoró. Apenas unos días después, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras, alegando que los salvadoreños residentes en territorio hondureño estaban sufriendo persecuciones y expulsiones. La crisis llegó a su punto máximo el 14 de julio de 1969. Ese día, las Fuerzas Armadas salvadoreñas lanzaron una ofensiva militar contra Honduras. Aviones bombardearon objetivos estratégicos y tropas terrestres cruzaron la frontera. Había comenzado la llamada Guerra del Fútbol. A pesar del nombre, el conflicto no fue realmente causado por el deporte. Los partidos simplemente actuaron como una chispa que encendió problemas que llevaban años acumulándose. Las verdaderas razones estaban relacionadas con la inmigración, la disputa por las tierras y las tensiones económicas y sociales entre ambos países. La guerra fue breve. Duró aproximadamente 100 horas, por lo que también se la conoce como la Guerra de las 100 horas. Durante esos días hubo combates intensos, bombardeos y enfrentamientos en distintos puntos de la frontera. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de la violencia. La comunidad internacional observó con preocupación lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la Organización de los Estados Americanos intervino para negociar un alto el fuego. Gracias a la presión diplomática, las hostilidades cesaron el 18 de julio de 1969. Aunque la guerra terminó rápidamente, sus consecuencias fueron graves. Se estima que murieron miles de personas y muchas más resultaron heridas. Además, cientos de miles de salvadoreños que vivían en Honduras regresaron a su país, lo que generó nuevos problemas económicos y sociales. Las relaciones entre ambas naciones permanecieron tensas durante años. Con el paso del tiempo, El Salvador y Honduras lograron reconstruir sus relaciones diplomáticas. Hoy ambos países mantienen vínculos mucho más estables, y la Guerra del Fútbol es recordada como un ejemplo de cómo conflictos sociales y políticos pueden agravarse hasta desembocar en una guerra. La historia nos deja una importante lección. Aunque el nombre Guerra del Fútbol sugiere que todo comenzó por un partido, la realidad es que los encuentros deportivos fueron solo el último capítulo de una crisis mucho más compleja. Detrás de los goles, las celebraciones y las derrotas existían problemas profundos que habían estado creciendo durante años. Y cuando la tensión llegó a su límite, bastó una pequeña chispa para desencadenar un conflicto que marcó para siempre la historia de Centroamérica. ¿Y tú, ya conocías la verdadera historia detrás de la Guerra del Fútbol?
Déjalo en los comentarios, suscríbete para más vídeos de historia y nos vemos en la próxima.